Saludos estimados espectadores, les habla el canal Crasmoto. En este video me alejaré de las motocicletas para ir a las vastas tierras nevadas del norte de América y Eurasia. Y vamos a analizar la maquinaria motorizada que está diseñada para conquistar estas vastas extensiones. Los invito a platicar sobre motos de nieve. Calienten la tetera, preparen su bebida favorita y pónganse cómodos. Comenzamos. La llegada de equipos motorizados para conquistar la nieve, como cualquier tecnología demandada, era solo cuestión de tiempo. Y, sí, ahora, si estamos aunque sea un poco interesados en los vehículos, tenemos una idea bastante clara de cómo es una moto de nieve. Pero no siempre fue así. La larga historia de la formación de esta clase de vehículos recuerda muchas construcciones interesantes y extravagantes. A inicios del siglo XX, los inventores de vehículos para la nieve buscaban solucionar el transporte en caminos nevados combinando esquís, un marco de madera, motor simple y distintos propulsores, creando aparatos curiosos con varios nombres. Por ejemplo, trineos, mototrineos, aerotrineos, trineos motorizados, tabaganes, motonartas y así sucesivamente. El término snowmobile o motonieve se popularizó después. Antes estos vehículos eran llamados motonartas y sorprendentemente, aún hoy se usa ese término. En el material de hoy, además de los motonieves de diseño clásico, se analizarán muchas otras construcciones interesantes para desplazarse sobre la nieve. Sin embargo, solo nos adentraremos un poco en el tema de los aerosanos, ya que, si profundizamos, podríamos hablar solo de ellos durante más de media hora. Y considero que una explicación detallada de este tema merece unas palabras aparte. Si les interesa escuchar sobre los aerosanos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Solo se abordará superficialmente el tema de los vehículos con orugas y semiorugas, con ruedas delanteras y módulo de orugas trasero, ya que ante todo son todoterreno. El origen de la primera motonieve, o aerosano, data del invierno de 1903 a 1904. Fueron creados por el ingeniero ruso Sergei Nezdanovsky, bajo la dirección de Nikolai Chukovsky. Durante las pruebas, Sergei Nezdanovsky observó que la velocidad del mecanismo experimental cambiaba mucho según la nieve, la temperatura y otras condiciones externas. Al compartir sus observaciones con Chukovsky, empezó a estudiar el deslizamiento de los patines sobre la nieve. Derivaron fórmulas para calcular la relación entre el cambio en la resistencia al movimiento sobre la nieve, la carga y la ubicación del centro de gravedad. Estas conclusiones permitieron definir las dimensiones y parámetros óptimos de los esquís de apoyo, y los datos obtenidos se aplicaron ampliamente en el diseño de aerosleds. A principios de la década de 1910, los aerosleds dejaron de ser una rareza no solo en Rusia, sino también en las regiones nevadas de Austria, Francia y Alemania. Su desarrollo alcanzó su auge en las décadas de los 20 y 30 del siglo pasado. Esta tecnología, aunque limitada, participó activamente en expediciones y combates. Por ejemplo, unas 30 aerosanos armados con ametralladoras se usaron en la defensa de Moscú durante la Gran Guerra Patria. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos los consideraban una reliquia del pasado. Joseph Armand Bombardier, canadiense, llevaba décadas fabricando su moto de nieve, más barata, económica y superior a los aerosanos. Sin embargo, los aerosanos todavía se fabrican hasta el día de hoy, tanto por entusiastas individuales como en serie en empresas. Pero el auge de estos vehículos ya pasó hace mucho tiempo. Hablaremos de ellos en detalle en un segmento aparte. Ahora pasemos a los esquís y las orugas. En 1901,
El ingeniero estadounidense Elvin Lombard construyó un transportador de madera de 20 toneladas. El tractor de orugas era impulsado por una unidad de vapor, y para controlar la máquina, se colocaron esquís en la parte delantera. Es difícil llamar al locomóvil de Lombard un vehículo para nieve. Sin embargo, esta máquina arrastraba troncos con bastante éxito tanto en invierno como en verano. Los locomóviles de Lombard no tuvieron una gran producción en serie. Entre 1904 y 1914, se construyeron 81 de estas máquinas. De hecho, Lombard tenía otros desarrollos que lo convirtieron en millonario, y los transportadores de troncos eran solo un producto de nicho. Principalmente se usaban en su estado natal de Maine y en Wisconsin. También se menciona que estuvieron en Rusia. Si era necesario, los esquís se cambiaban por ruedas en épocas del año con caminos de superficie dura. Al inicio de este movimiento, en 1905 en Estados Unidos, se lanzaron trineos motorizados llamados American Motor Sleigh. Eran trineos clásicos con patines, solo que en la parte delantera se instalaba un motor de gasolina enfriado por aire de 4 caballos de fuerza, y los impulsores eran 3 patas impulsoras con resortes en el cigüeñal, ubicadas debajo del asiento del pasajero. Esta maravilla llegaba a una velocidad de 24 kilómetros por hora. En 1910, el explorador polar inglés Roberto Scott inició su expedición Terra Nova a la Antártida. Después de pasar el invierno en 1911, la expedición llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Pero en el Polo les esperaba una noticia desagradable. Allí encontraron la bandera noruega y una tienda de campaña. La expedición de Roald Amundsen los superó y llegó al Polo el 17 de diciembre de 1911. Scott empleó casi todos los avances tecnológicos de su época para su expedición: radio, teléfono y posiblemente los primeros motonieves del mundo. A pesar de que la trágica expedición de Scott ha recibido muchísima atención, encontrar información sobre las propias motonieves es bastante difícil. Entre 1907 y 1909, el explorador inglés de la Antártida Ernesto Shackleton usó un tractor motorizado con esquís y ruedas, y después asesoró a Scott. Se sabe que los trineos fueron construidos en 1909 según el diseño del mayor Hamilton en la empresa Wolseley, en una cantidad de 6 unidades. Desde la primavera de 1909, las motos de nieve se probaron en Suiza y Noruega. A pesar de que no dieron buenos resultados, el motor se descomponía constantemente, su propio peso era alto y sin tomar en cuenta los comentarios de Shackleton sobre el uso real de la tecnología, Scott llevó 3 motos de nieve a la expedición. Las motos de nieve tenían un motor de 4 cilindros enfriado por aire de The Advanced Motor Manufacturing Company, con dimensiones de 80x80 milímetros y una cilindrada de 1.6 litros. La tarea era construir una máquina capaz de recorrer 300 millas con un remolque de 1 tonelada. Otros 3 motos de nieve fueron encargados por la expedición alemana a la Antártida. Sin embargo, no fueron utilizados. El sistema de orugas era un marco con ruedas en los extremos y suspensión de resortes de lámina distribuidos uniformemente. En teoría, el número mínimo de piezas móviles y giratorias debía garantizar la fiabilidad del sistema de propulsión. En 1910, 3 nuevas máquinas fueron enviadas para la expedición de Scott a Nueva Zelanda. Los motosanis de la expedición fueron ineficaces desde el principio. Todo comenzó cuando, durante la descarga, uno de los 3 motosanis se hundió. El grupo en motosanis partió el 24 de octubre de 1911 y debía llevar 3 toneladas de provisiones a la base en 80 grados 30 minutos de latitud sur. Los trineos iban a 0.8 kilómetros por hora y se descomponían seguido. El primero de los 2 trineos restantes se rompió definitivamente el 1 de noviembre y el segundo después de otros 87 kilómetros. A pesar del frío antártico, los motores con enfriamiento por aire se sobrecalentaban, la transmisión funcionaba mal y el sistema de lubricación estaba diseñado para menos 40 grados. En realidad, tuvieron que trabajar a temperaturas aún más bajas. Luego, las personas tuvieron que engancharse al trineo y arrastrarlo 241 kilómetros hasta el punto acordado, cargando 200 kilogramos cada una. Por eso, durante la mayor parte del trayecto, las personas cargaron todo el equipo. Sergei Nezdanovsky
inventor de los primeros aerosanos, no se detuvo en sus desarrollos. En 1916 y según algunos datos, en 1914, construyó una motonieve con un sistema original de propulsión de esquí y cadena que luego llevó su nombre. La idea era usar cadenas ligeras y caladas con eslabones en forma de marcos rectangulares en vez de orugas, y esquís de soporte en la rama inferior. Durante el movimiento, la nieve penetraba a través de los eslabones de la cadena, chocaba contra el esquí y se compactaba, mientras que el esquí pasaba por encima de las cadenas que se colocaban delante y deslizaba sobre ellas. Debido a que todo el peso del motonieve era soportado por los esquís instalados dentro de las dos orugas, la presión específica sobre la nieve era de solo 54 gramos por centímetro cuadrado. Los resultados excedieron expectativas. Con un peso de 265 kilogramos y un motor de 1.5 caballos de fuerza, la velocidad sobre nieve suelta fue de 12 kilómetros por hora. Lo sorprendente fue que el trineo se deslizaba sin hundirse, aunque la nieve tenía más de medio metro de profundidad. En 1916, después de otra ronda de pruebas, el Departamento de Inventos del Comité Militar Industrial de Moscú emitió una conclusión. Los únicos trineos motorizados que se movían bastante bien sobre nieve completamente suelta eran los trineos de Sergei Nestanovsky. El autor recibió un premio y un certificado del Ministerio de Comercio. Adolphe Quegres, francés, fue clave en el desarrollo de la dirección de vehículos de nieve y automóviles. Estuvo a cargo de la parte técnica del garaje imperial en Tsarskoye Selo y fue chofer personal de Nikolái II por un tiempo. Y así, en 1908, tratando de adaptar el automóvil a los caminos sin pavimentar de Rusia, él reemplazó las ruedas motrices por un dispositivo de orugas que recibió el nombre de aparato Quegres. Se colocaban esquís a las ruedas delanteras. El sistema de propulsión Quegrese tenía tambores motrices y de dirección, una banda cerrada y rodillos que transmitían el peso del vehículo a la nieve mediante la banda. Al inicio, las orugas se hacían con cuerda, redes de pesca, después con fieltro de camello y más tarde con hule. El momento se transmitía a la banda de oruga por la fricción de sus salientes con los tambores motrices, lo que era uno de los puntos débiles de la construcción. Inicialmente, los dispositivos de Quegres servían como un accesorio adicional para automóviles y motocicletas. Uno de los autos recorrió de Petersburgo a Mogilev. La Primera Guerra Mundial impulsó el perfeccionamiento del sistema de propulsión. En 1916, la fábrica de Putilov fabricó 30 sistemas Quegres para vehículos blindados y camiones para el frente. Y en total, el pedido contemplaba 300 juegos. Pero después de la revolución de 1917, Quegres consideró que era mejor regresar a Francia. Su legado se instaló en varios tipos de transporte, incluido el Rolls-Royce de Vladimir Ilich Lenin. El auto está en un museo en Gorky, cerca de Moscú. El sistema de propulsión de Quegres también se usó en trineos motorizados. Sin embargo, pronto quedó claro que para un accionamiento confiable de las orugas se necesitaba no fricción, sino engranaje. En su tierra natal, Adolphe fue contratado por la compañía automotriz Citroën, que posteriormente compró la patente de su sistema de orugas a Quegres y la utilizó activamente en sus propios desarrollos. Por ejemplo, varios automóviles Citroën equipados con orugas Quegres en el chasis realizaron recorridos por varios países de Asia, en el Himalaya y en África. Estos recorridos se llamaron expediciones amarilla y negra, y hasta el día de hoy, esas orugas se llaman orugas Quegres, lo cual es una especie de homenaje al inventor. En el mundo de las motos de nieve, a veces surgían soluciones muy originales. Así, en la primera década del siglo XX, Nikolai Karavanov construyó una moto de nieve caminante, en la que el motor hacía girar un cigüeñal, en el que giraba un par de varillas de biela, gracias a las cuales el trineo se impulsaba desde el suelo. Desafortunadamente, esa máquina solo podía moverse sobre hielo. A finales de los años 20, ya se viajaba por la nieve en algo más que caballos, pero seguía habiendo necesidad de trineos motorizados simples, ligeros y baratos. El gobierno soviético resolvió la cuestión invernal. Entre 1925 y 1929, en los alrededores de Moscú, se probaron varias construcciones para el Ejército Rojo Obrero Campesino. En 36 vehículos de nieve, recorrían caminos y campo abierto hasta 300 kilómetros
Las pruebas eran dirigidas por el ex coronel zarista Alexander Krishvitsky. La idea de hacer, como se dice ahora, una actualización de la motocicleta parecía tentadora. Instalar, como las llamaban, esquís de estabilidad y mejorar la tracción de la rueda trasera con la superficie. Y si lo primero resultó bastante sencillo, lograr que la rueda impulsara al vehículo hacia adelante de manera más o menos eficiente, no se conseguía de ninguna manera. Las motocicletas con módulos especiales se comportaban mucho mejor. Se probaron el sistema de oruga de Kuprianov para la motocicleta Indian y el de Prokhorovchik para la Harley Davidson. En ese tiempo, en el país de los soviets no había industria de motocicletas y dependían de tecnología importada. Los módulos resultaron ser poco confiables y la idea no tuvo más desarrollo. El módulo de orugas hecho para la motocicleta L8 tuvo un destino similar. En estas fotos aparece una motocicleta Harley Davidson, para la que la planta de ensamblaje de automóviles de Yarkov creó un accesorio desmontable de Brilling diseñado para mejorar su desempeño en la nieve. Durante las pruebas en 1931, se descubrió que en un camino compactado, la motocicleta sin la oruga se movía ágilmente a una velocidad de 35 km por hora. Con la oruga puesta, alcanzaba 15. Al entrar en terreno virgen con 200 milímetros de nieve, la motocicleta bajó a 5 km por hora y tuvo problemas en las pendientes. También hubo dificultades con la dirección. El propio módulo resultó ser demasiado pesado para que una sola persona lo instalara. Durante las pruebas se descubrió que la construcción estaba muy poco desarrollada, se rompían sus piezas, la oruga se salía, y así sucesivamente. Al final, el desarrollo no interesó a los militares y cayó en el olvido. Cabe señalar que creaciones similares existían tanto al otro lado del océano como en Europa. Aquí en la foto, por ejemplo, está Harley Davidson, modificado con esquís y cadenas en las ruedas para conducir sobre la nieve. En esta parte de la narración, quiero contarles sobre uno de los grandes innovadores en el campo de las motos de nieve. Su nombre es Carl Eliasson. En 1921, Carl ya se entusiasmaba con la idea de construir vehículos para la nieve. ¿Sabes? Nada aparece de la nada. La mayoría de las veces, la base de un invento es una simple necesidad humana de deshacerse de alguna incomodidad o facilitar su trabajo. Eliasson era un cazador empedernido, pero su cojera dificultaba cazar en el bosque nevado en invierno. Así, se creó un ayudante. Ya en 1924, Eliasson probaba su primer prototipo funcional en el bosque alrededor de Sainer, Wisconsin. Saina, así se llamaba la máquina, tenía un motor delantero suspendido de 2,5 caballos de fuerza con enfriamiento por líquido, un sistema de orugas, esquís de dirección con control por cable, y un asiento para 2 personas ubicado sobre la oruga. Un cuarto del radiador de un Ford Modelo T estaba colocado al frente para enfriar el motor suspendido. La moto de nieve funcionaba de la siguiente manera. La oruga podía bajarse y levantarse. El motor se encendía con la oruga levantada y la hacía girar hasta alcanzar las revoluciones de trabajo. Bajarla sobre la nieve ponía el vehículo en movimiento y la cantidad de deslizamiento determinaba la velocidad del vehículo. Carl patentó su máquina original en 1927. El desarrollo continuo y la mejora durante 15 años de producción de Sain llevaron a la creación de modelos más grandes de motor tobogán. Se construyeron unas 40 motos de nieve Sain, y ninguna era exactamente igual a otra. Las mejoras mediante prueba y error fueron importantes para el éxito, pero el concepto de la oruga y la suspensión se mantuvo igual en todos los ejemplares. Al crecer las motos de nieve a 3 o 4 plazas, se usaron motores de motocicleta de 2 y 4 cilindros como propulsores. El modelo de 2 cilindros costaba $350 y el de 4 cilindros $550. El marketing estaba dirigido a cazadores, varios empleados como médicos, carteros y así sucesivamente, así como a los aficionados a las actividades al aire libre. El tobogán de Eliasson Motor se fue haciendo conocido mundialmente. Los modelos Eliasson de los años 30 tenían un motor Excelsior de 2 cilindros y 12 caballos de fuerza, y los posteriores, un motor Indian 45 de 25 caballos. La producción de toboganes, limitada a 8 o 9 unidades anuales, no podía cubrir la demanda militar en la Segunda Guerra Mundial. Carl buscó socios, y la compra de 200 unidades por Finlandia convenció a Four Wheel Drive Auto Company de Clintonville para producir las motos de nieve Eliasson.
y Carl actuó como el principal consultor. La compañía FWD modificó un poco el último prototipo y actualizó todas las patentes relacionadas con él. El trabajo comenzó a toda marcha. Aunque el trato con Finlandia fracasó, el ejército de Estados Unidos compró más tarde 150 toboganes motorizados Eliasson FWD completamente blancos para usarlos en la defensa de Alaska. Un dato interesante: los representantes soviéticos visitaron la fábrica de FWD y probaron el tobogán, conduciéndolo río arriba y abajo por el río Pidien. El motor Indian 45 con una caja de cambios de 3 velocidades permitía que las motos de nieve alcanzaran hasta 55 km por hora. Tras la guerra, la producción bajó y los departamentos estatales de conservación, guardabosques y cazadores pasaron a ser los principales consumidores. La producción total en Clintonville de 1941 a 1947 fue de unas 300 unidades debido al alza en ventas de camiones FWD y menor interés por el 1947, apareció la filial canadiense de FWD en Kitchener, Ontario. La producción de motos de nieve modelo D se transfirió aquí, donde también se desarrolló el innovador modelo K Kitchener. Antes de esto, todos los toboganes Eliasson tenían motores frontales. En 1950 se presentó el K10 más pequeño y totalmente nuevo, con motor trasero. Era un Salisbury de 6 caballos de fuerza, ubicado sobre la oruga. El conductor se sentaba al frente y controlaba unos pequeños esquís tipo aletas usando un volante. En 1953 apareció la K12, una versión mejorada de la 10. Eran prácticamente idénticas, excepto que el motor Briggs y Stratton de 8¼ caballos de fuerza reemplazó al motor Salisbury. El significado del modelo K2 Motor Toboggan era doble. Primero, fue el último motonieve Eliasson Motor Toboggan en producción, y segundo, fue el motonieve que los fabricantes posteriores usaron como referencia al diseñar máquinas con el motor en la parte trasera. En 1955, al abrir Polaris, las patentes de FWD sobre el motor tobogán casi expiraban y la producción del K-12 disminuía. El sufrimiento del tobogán siguió hasta 1963, cuando la empresa vendió sus derechos a los hermanos Carter de Waterloo, Ontario. Un año después se detuvo la producción de motos de nieve Eliasson, mientras los Ski-Doo amarillos ya transformaban la percepción popular sobre esta tecnología. Regresemos 50 años atrás. Esta es la foto más antigua conocida del Ford Modelo T, adaptado para invierno, tomada en 1910. En ella aparece Fred Waters con su creación. Otro ingeniero y entusiasta, Virgil D. White, patentó un accesorio para convertir el Ford Modelo T en una moto de nieve en 1917. White era distribuidor de Ford en Ossipee, Nuevo Hampshire. Construyó el primer accesorio para moto de nieve en 1913 y luego solicitó la patente. En pocos años perfeccionó el invento y en 1922 lo lanzó al mercado, vendiéndolo mediante distribuidores de Ford. Los kits de White incluían todo lo necesario para convertir un Model T en una máquina de nieve confiable, incluyendo esquís delanteros de metal y madera y orugas motrices traseras. Los primeros dispositivos vendidos por White incluían orugas hechas de grapas metálicas unidas con tela resistente. Más tarde, White pasó a orugas completamente metálicas, compuestas por zapatas de acero estampadas unidas por eslabones de cadena. Un peldaño de hierro fundido con el logotipo de Snowmobile reemplazó los estribos, retirados para dar espacio al sistema de orugas. El motonieve Ford tenía 3 tamaños de vía. Estos Ford modificados fueron ayudantes indispensables para las personas. Los mayores admiradores fueron los médicos rurales y los carteros. Otros compradores de los motonieves fabricados fueron empresas de servicios públicos, compañías madereras, vendedores ambulantes, bomberos, conductores de autobuses escolares, taxistas, funerarios, tenderos, lecheros, camioneros y productores de arándanos. Cuando el padre del presidente Calvin Coolidge murió el 18 de marzo de 1926, una motonieve modelo T encabezó la procesión fúnebre de Coolidge por las colinas nevadas de Vermont. White aseguraba que la máquina atravesaba más de 70 centímetros de nieve compacta a una velocidad promedio de 30 km por hora.
Los kits de conversión eran bastante caros. El equipo para vía angosta de 38 y 44 pulgadas costaba $395. El kit de ancho estándar de 56 pulgadas costaba $250. Al cambiar los esquís por ruedas delanteras, la moto de nieve se volvía un vehículo para arena, desplazándose bien en terrenos difíciles. Varios de estos aparatos, vendidos como Sandmobiles, se usaron en Sudáfrica, Argelia, Egipto y en los Everglades de Florida. En 1923, White fabricó solo alrededor de 70 juegos de orugas. Para 1925, los derechos de fabricación del equipo accesorio para motos de nieve fueron vendidos a la empresa Farm Specialty Manufacturing Company de New Goldstein, Wisconsin, que comenzó a vender su versión del producto en 1926. Farm Specialty Manufacturing Company compró las patentes de Snowmobile Company y envió a sus gerentes a administrar la fábrica en West Ossipee. Desde 1924 hasta 1929, la empresa Snowmobile Company producía alrededor de 3.300 unidades al año en su fábrica en West Ossipee y tenía una sucursal en Saint Paul, Minnesota. La compañía de fabricación de motos de nieve cerró en 1929. Fue precisamente ese año cuando estalló la crisis financiera mundial. Y poco después de eso, la fábrica se incendió misteriosamente. En 1927 y 1928, el ingeniero ruso Nikolai Kupriyanov creó dos modelos de máquinas para nieve, con un diseño parecido al de las motos de nieve actuales. Dos esquís direccionales y una oruga, con el conductor sobre la oruga al frente. El modelo siguiente tenía cubierta aerodinámica, parabrisas y motor hub de 5 caballos, extraído de una motocicleta, instalado en la oruga. Kupriyanov creó la oruga con 2 cables de acero y placas de fibra, y en el modelo de 1928 la fabricó totalmente de acero. La dirección era del tipo automotriz. El ancho de la vía era de 1020 milímetros. El vehículo de nieve de Kupriyanov avanzaba bien por la nieve virgen, pues su presión sobre la nieve era menor a 50 gramos por centímetro cuadrado. Este buen resultado fue posible solo porque el vehículo de nieve de Kupriyanov no era una motocicleta o un automóvil modificado, sino que fue construido especialmente para desplazarse sobre la nieve. Gracias a su diseño original, los vehículos de nieve de Kupriyanov pesaban solo 131 kilogramos en el modelo de 1927 y 182 kilogramos en el de 1928. Las pruebas demostraron la buena capacidad de paso y maniobrabilidad de los vehículos de nieve de Kupriyanov. Además, eran bastante confiables. Las distancias recorridas llegaban hasta 500 kilómetros. El Instituto Científico del Automóvil, NAMI, en los años 20 del siglo pasado, desarrolló intensamente varios modelos de aerosleds. Sin embargo, además de los aerosleds, también se intentó construir un vehículo de nieve con orugas. El principal ideólogo de los trineos motorizados en NAMI era Cousin. Una de las primeras construcciones fue el NAMI 1, o motonieve NAMI modelo de 1928. Era una máquina de diseño especial con un propulsor de orugas y 2 esquís direccionales. La moto de nieve con carrocería de madera para 4 personas tenía un motor bicilíndrico de enfriamiento por aire del NAMI 1, con 1.2 litros y 22 caballos de fuerza. Parecía que las pruebas debían salir bien, y con buen frío, así fue. Pero cuando subía la temperatura y la nieve se volvía más húmeda, se pegaba mucha nieve a las ruedas y las orugas se salían. El modelo resultó ser inadecuado. Otro diseño desarrollado en NAMI fueron las motos de nieve NAMI KAZ. Por su diseño general eran muy similares al NAMI 1. La diferencia principal era el uso de un sistema original de tracción de oruga, para el cual Cousin solicitó una patente el 22 de julio de 1927. También en NAMI fabricaron motos de nieve KARDMI, diseñadas por los Karelios. Las motos de nieve usaron un motor Indian de motocicleta con 7 caballos de fuerza. El tren de rodaje de orugas, que incluía para un lado ruedas motrices, ruedas guía y 2 rodillos de apoyo, estaba fijado rígidamente al chasis. El control de la dirección de las motos de nieve se realizaba frenando las orugas. Las motos de nieve se desplazaban bien por la nieve virgen, pero demostraron baja fiabilidad, principalmente debido al uso de un motor usado y desgastado.
El siguiente nombre de un gran innovador en la conquista de las extensiones nevadas es José Armand Bombardier. Nacido en Valcourt, Quebec, José Armand Bombardier jugaba con la mecánica desde muy temprana edad. En ese tiempo, en Quebec, el gobierno no se encargaba de limpiar la nieve de las carreteras secundarias, por lo que los habitantes de esas zonas guardaban sus automóviles para la temporada de invierno. Y José Armand soñaba con construir una máquina para desplazarse sobre la nieve. En 1922, su primer invento fue un aerodeslizador para nieve. Por cierto, el joven inventor tenía 15 años en ese momento. Bombardier nació en 1907. Las pruebas del aparato no fueron del todo exitosas. El padre de José Armand lo reprendió y le ordenó quitar la hélice para evitar que lastimara a sus hermanos. Pero Bombardier no abandonó su idea. A los 17 años, José Armand se fue a Montreal, donde trabajó como mecánico automotriz, tomó cursos y estudió literatura. Regresó a su ciudad natal 2 años después y de inmediato abrió su propio taller. Reparaba todo lo que tuviera alguna relación con mecanismos. Pronto, toda la región reconocía a Bombardier como excelente mecánico. El sueño de construir una moto de nieve ligera y rápida cautivó seriamente al joven. En ese momento, ya existían varias soluciones para viajar sobre la nieve, pero tenían claras desventajas. Las Aerosani, creadas por el ingeniero ruso Sergei Nezdanovsky, solo podían moverse en terrenos abiertos y planos. El tractor motonieve de Elvin Lombard, creado en 1901, pesaba unas 20 toneladas. En 1928, Bombardier construyó una motonieve basada en el Ford Modelo T. Él pone la máquina sobre esquís y orugas, pero el concepto de autotrineo era demasiado pesado para la motonieve ligera que Joseph Armand tenía en mente. Entonces decidió construir su propio motor. En 1933, su construcción fue terminada, y Bombardier instala este motor ligero para la época, de 45 kilogramos en varios prototipos. Sin embargo, resultó que el motor se sobrecalentaba rápidamente y tuvieron que abandonar la idea de usarlo. Parecía que Joseph había aceptado la derrota, pero una tragedia personal lo llevó a retomar el trabajo con el doble de fuerza. En el invierno de 1934, el hijo de 2 años de Bombardier, Iván, murió de peritonitis porque no pudieron llevarlo al hospital a tiempo debido a los caminos cubiertos de nieve en Valcourt. Al año siguiente, Bombardier inventó una oruga reforzada con algodón completamente nueva y ruedas dentadas recubiertas de goma para accionar esas orugas. Estos inventos permitieron prescindir de las pesadas orugas de acero y al mismo tiempo mejorar la tracción en el camino. En 1937, Bombardier patentó sus inventos y ese invierno inició la producción de su primer modelo comercial de moto de nieve, el B7. La B era por Bombardier y el 7 por el número de pasajeros. Esta moto de nieve tenía cabina cerrada como un auto, alcanzaba 40 km por hora y superaba montículos de nieve de medio metro. En el primer año se vendieron 7 de estas máquinas. Los primeros compradores de la B7 fueron médicos rurales, veterinarios y dueños de funerarias. Bombardier no solo mejoraba sus motos de nieve, también las promocionaba. Por ejemplo, Joseph Armand recorría el país y siempre estacionaba su moto frente al periódico local. En ese tiempo, las motos de nieve eran nuevas y atraían atención de la prensa. Bombardier creía que un buen producto se vendería sin mucha publicidad. Hasta el final de su vida, él repetía: si el producto es útil y está bien hecho, los clientes estarán dispuestos a pagar por él, y sus clientes así lo hacían. El número de pedidos seguía creciendo, y en 1940, Bombardier construyó en su ciudad natal una nueva fábrica con una capacidad de 200 máquinas al año. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, Bombardier fabricó vehículos blindados para nieve para el ejército. Así, para la operación de desembarco Júpiter, cuyo objetivo eran los ataques a las bases aéreas alemanas en Noruega, la compañía Bombardier recibió el encargo de fabricar un vehículo para la nieve completamente sobre orugas. La empresa cumplió con la tarea y a principios del año 43 construyó un prototipo que recibió el nombre de Kaki. La máquina mostró resultados impresionantes en las pruebas, pero no entró en producción en serie, ya que el Estado Mayor Operativo Unificado cambió los requisitos en la primavera del 43. Ahora los militares requerían un motonieve de reconocimiento con una tripulación de 2 personas y protección contra balas.
La máquina debía tener un casco impermeable y la capacidad de superar pendientes de hasta 45 grados. Kaki fue modificada según los requisitos. Se eliminó la cabina cerrada, el motor se trasladó hacia atrás, apareció un casco parcialmente blindado y la tripulación se redujo a 2 personas. Esta máquina fue adoptada con el nombre de Motonieve Blindada Marco I. En total, se produjeron 410 unidades, de las cuales 11 permanecieron en Canadá. 396 fueron enviadas a Gran Bretaña y 3 a la Unión Soviética. En total, durante los años de la guerra se produjeron 1.900 motonieves blindadas. La producción anual aumentó a 230 máquinas. Durante la guerra, el negocio de José Armand creció y en 1942 convirtió su empresa en la sociedad anónima L'Auto Neige Bombardier Limité, y los fondos obtenidos de la emisión de acciones contribuyeron al rápido desarrollo de la empresa en los años de la posguerra. En 1947, Bombardier inicia la construcción de una fábrica donde las motos de nieve ya se ensamblan en línea de producción, pero para 1949, la prosperidad de la empresa se ve amenazada. La traición vino del gobierno de Quebec, que decidió limpiar todas las carreteras, incluso las rurales, con maquinaria moderna. Para 1950, las ventas de motos de nieve cayeron más de 2 veces. Sin embargo, Bombardier no se dio por vencido. A principios de 1951, su empresa empezó a fabricar pequeños vehículos todoterreno, motos de nieve, a los que se les podían cambiar los esquís por ruedas para usarlos en nieve o asfalto. En 1958, Joseph Armand retomó su sueño juvenil de crear una moto de nieve ligera para una persona. Ahora este objetivo se podía lograr utilizando los motores ligeros que habían aparecido y la experiencia que el inventor había acumulado durante 25 años de su actividad. En 1959, Joseph Armand invita a sus amigos a probar el primer ejemplar de una moto de nieve completamente nueva. Precisamente motos de nieve de este tipo son las que se fabrican actualmente. El nuevo invento de Bombardier, que recibió el nombre de Ski-Doo, les gustó tanto a los amigos de Joseph que estuvieron montándolo durante 3 días casi sin parar. La aparición del Ski-Doo no solo permitió mejorar la situación financiera de la compañía Bombardier, sino que también dio impulso a un nuevo tipo de deporte y recreación invernal. Un dato curioso: el nombre Ski-Doo es un error tipográfico de la compañía Bombardier, que en realidad quería anunciar su primer moto de nieve bajo el nombre de Ski Dog en el folleto de 1959. Bombardier, al final de su vida, fue testigo del creciente interés por su creación, el Ski-Doo. Así, para el momento de su muerte, en 1964, las ventas de esta moto de nieve alcanzaron las 10.000 unidades al año. Y para mediados de los años 70 del siglo pasado, crecieron aún más, multiplicándose por 10. Con las primeras motos de nieve Ski-Doo se relaciona otro dato curioso. Nicky Plaisted, un agente de seguros de St. Paul, era un ferviente admirador de los productos de Bombardier Recreational Products. En el año 67, él quiso llegar al Polo Norte en una moto de nieve. El primer intento fracasó debido a las condiciones climáticas extremas. Y al año siguiente, volvió a partir con su equipo desde la isla Ward Hunt en Canadá. Tras 1.330 kilómetros y 43 días, los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmaron la ubicación del equipo en el Polo Norte geográfico. Y la frase del representante de la Fuerza Aérea sonó increíblemente genial. Señores, ¿desde dónde están parados? En cualquier dirección es sur. José Armando dejó a sus hijos el legado de continuar su labor. Y actualmente, la compañía Bombardier, es decir, Bombardier Recreational Products, es una de las empresas de ingeniería más exitosas de Canadá. Al hablar de Bombardier, es inevitable mencionar a un competidor clave de Bombardier Recreational Products. El nombre de esta compañía es Polaris. Las primeras motos de nieve Polaris surgieron en 1954 en Minnesota, Estados Unidos, y su nombre significa estrella polar. Los fundadores de la compañía fueron 3 jóvenes talentosos que se dedicaban a la reparación y pequeña fabricación de equipos agrícolas en el pueblo de Rosa, los hermanos Edgar y Allen Hatton y su amigo cercano David Johnson. En su primer moto de nieve, instalaron una banda transportadora como oruga, un motor Briggs y Stratton, y un parachoques viejo de Chevrolet como esquís. Los ingenieros eran muy escépticos sobre su creación. Sin embargo, el dueño del aserradero, Peterson, ofreció $465 por él. Quedó satisfecho con la compra y, de esa manera,
los impulsó a centrarse en la producción y perfeccionamiento de las motos de nieve. La aparición de este modelo marcó el punto de partida en la marcha triunfal de la compañía Polaris, primero por Estados Unidos y luego por todo el mundo. Para probar que sus motos de nieve no solo eran para diversión, Edgar Jetten y 3 amigos recorrieron 2.000 kilómetros por el desierto nevado de Alaska. Transportaron casi media tonelada a menos 40 grados y terminaron en 21 días. La determinación de los amigos dio resultado. La maquinaria superó todas las pruebas, por lo que Polaris inició la producción en serie de motos de nieve. Polaris llamó a sus primeras motos de nieve Snow Traveler, con un error intencional en la palabra snow. Eran voluminosas, de unos 2.5 metros de largo, el manubrio parecía un volante y el carenado era de acero resistente. En realidad, no podía ser de otra manera. La producción de plástico en ese entonces apenas estaba en sus inicios. El material se veía poco serio, poco confiable y sin futuro. Y Polaris, como empresa respetable, hacía las cosas para toda la vida. Los soportes metálicos del parabrisas permitían montar en ellos un techo ligero plegable y paredes laterales. La empresa también equipa con techos los vehículos todoterreno modernos con asientos transversales, como el Ranger y el RZR. Dato interesante: en 1958 militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos usaron motos de nieve Polaris a 600 kilómetros del Polo Norte, a menos 48 grados Celsius. Las motos de nieve rindieron perfectamente en el clima más severo y ante las dificultades de la ruta. A inicios de los 60, Polaris abandonó la producción agrícola para enfocarse en fabricar motos de nieve, reconocidas por su confiabilidad y resistencia, además de otros vehículos motorizados para trabajo y esparcimiento. A finales de los 60, iniciaron las exportaciones de motos de nieve al extranjero. El modelo LA-55, lanzado en 1962, impulsó a Polaris hacia la moto de nieve moderna. El manillar se volvió curvado tipo motocicleta, los esquís se acortaron, la carrocería se elevó y el conductor recibió un respaldo acolchonado en vez del tanque de gasolina. El modelo más impresionante con motor trasero fue el Mountaineer KE-24D de 1964, con motor Köhler de 2 cilindros y 24 caballos de fuerza. Este vehículo tenía capacidad para 3 personas. Arrastraba 2 toneladas y subía pendientes de 45 grados. Lo interesante es que este monstruo ya tenía dirección asistida, reversa, variador automático de correa trapezoidal y suspensión de resorte en esquís y orugas. El ancho total de las orugas era de 860 milímetros, más que el de motonieves modernas. Y a pesar de su precio nada bajo para la época, $3.350, muchos querían comprar la motonieve Mountaineer. La primera motonieve de Polaris con motor delantero fue el modelo Comet de 1964, un vehículo pequeño y primitivo que inició una rápida evolución y potenció a la compañía. Ese mismo año salió una nueva versión de las motonieves deportivas Polaris Mustang, que estaban equipadas con nuevos motores potentes y tuvieron un enorme éxito entre los vacacionistas y deportistas durante los siguientes 3 años. Ahora, nos alejaremos un poco de Polaris. Para entender la situación que se había formado en ese momento, necesitamos dar un poco de contexto histórico. En los años 50 y 60, Estados Unidos prosperó tras la Segunda Guerra Mundial y se volvió la economía más fuerte del mundo. Había muchísimo dinero. E incluso una familia promedio bastante común podía permitirse, además de varios automóviles, diferentes equipos adicionales para actividades recreativas, como una motocicleta, una moto de nieve y así sucesivamente. La popularidad del transporte de invierno provocó que surgieran muchas empresas de motos de nieve en Estados Unidos y Canadá, apareciendo como hongos tras la lluvia. Honda, Kawasaki, Suzuki y Yamaha, con sucursales en el continente, tampoco resistieron. Incluso Harley-Davidson no dejó pasar esta industria, lanzando el único modelo de moto de nieve en su historia. La idea de crear una moto de nieve surgió en American Machine and Foundry, entonces dueña de Harley-Davidson. El verdadero auge se produjo entre los años 69 y 72, cuando en el mercado norteamericano había simultáneamente 64 empresas con 420 modelos, vendiendo más de 500,000 de unidades al año. Su potencia rara vez superaba los 35 caballos de fuerza y la cilindrada del motor era de 440 centímetros cúbicos. La suspensión de los esquís era muy básica,
con resortes y la oruga casi nunca tenía. La apariencia de la motonieve a principios de los 70 resulta inusual para nuestra época y todavía se parece mucho a un trineo común. Una competencia tan enorme creó un excelente motivo para numerosos experimentos. Esquemas inusuales, diferentes cantidades de esquís y orugas, la ubicación del motor y los asientos, tipos de motores, tipos de controles y formas curiosas de la carrocería, intentos de establecer récords de velocidad y distancia recorrida. Pero la famosa crisis petrolera de los 70 tenía otros planes para el mercado de motos de nieve. Las compañías desaparecían una tras otra. Para inicios de los 80, solo quedaban 7 compañías en el mercado estadounidense. Hasta hoy solo quedan el gran cuarteto, Polaris, Bombardier, Arctic Cat y Yamaha, que juntos fabrican cerca de 150,000 motos de nieve al año, más de 2 veces menos que en los años 70 antes de la crisis. A inicios de los 80, Polaris se consolida como líder en el mercado. En la gama producida ya estaban presentes prácticamente todos los tipos de maquinaria especial, no solo motos de nieve y vehículos todoterreno. Luego, Polaris consolidó su liderazgo y la variedad de equipos de calidad para deportes y recreación creció enormemente. A inicios de los 2000, la innovación más importante fue reemplazar los motores de 2 tiempos por otros de 4 tiempos más ecológicos. En la última década, las motos de nieve de serie con más de 150 caballos de fuerza ya no sorprenden a nadie. No sorprende la cantidad de innovaciones y comodidades: inyección de combustible, válvula de escape, asientos y manillares calefactados, reversa electrónica, dirección asistida y suspensiones de largo recorrido. Con tantos avances, cuesta creer que hace solo 70 años surgió el primer dispositivo similar a una moto de nieve. Actualmente, Polaris tiene uno de los mercados de ventas más grandes, incluso en el sector militar, lo que demuestra la calidad y confiabilidad de su tecnología. El tercer gigante de la industria de las motos de nieve, la compañía Arctic Cat, fue fundada en el año 61 y se encuentra en el lugar llamado Thief River Falls, y fue fundada por Edgar Yatton, sí, uno de los 3 fundadores de la compañía Polaris. Al parecer, los muchachos tuvieron algún desacuerdo, y Edgar, al salir de Polaris, no se dio por vencido y se dedicó a lo que se le daba bien. Los primeros modelos de Arctic Cat se construyeron siguiendo el esquema clásico de la época, con el motor en la parte trasera, el tanque de gasolina como respaldo del asiento, un volante de automóvil y un parabrisas alto. Entre las innovaciones, destacaba la ausencia de esquís en el chasis y la combinación de esquís delanteros con pequeñas ruedas que podían reemplazar a los esquís. Se obtenía una especie de vehículo todoterreno. Una construcción similar fue utilizada por Polaris en el año 65, pero no tuvo mayor desarrollo. Como Polaris, Arctic Cat se volvió uno de los principales fabricantes de motos de nieve, acuáticas y cuatrimotos. Con el tiempo, se actualizó la base material y técnica y se amplió la variedad de modelos de los productos. Hoy en día, en el mercado hay muchos tipos diferentes de motos de nieve y vehículos todoterreno Arctic Cat, que se destacan entre otras marcas igualmente reconocidas. Desde 1996, la marca Arctic Cat se convirtió en líder de ventas en Estados Unidos, y posteriormente el nivel de popularidad y demanda de la tecnología de la marca solo aumentó. Las relaciones de distribución se fueron expandiendo gradualmente, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Con el aumento de la demanda, la capacidad de producción también se expandió rápidamente. Les hablaré sobre las motos de nieve Yamaha. En los años 60, Yamaha busca nuevos nichos para fortalecer su posición en el mercado estadounidense. Les recuerdo, en el mayor mercado mundial, y al notar el enorme crecimiento de la popularidad de las motos de nieve, simplemente no puede dejar pasar esta tendencia. En 1965, Yamaha lanza su primer prototipo de moto de nieve, la iX15. En Japón, al no haber mucha nieve, las motos de nieve suelen probarse en arena. Sin embargo, las pruebas indican que los prototipos deben evaluarse en regiones nevadas. Resultados lamentables hasta ahora. Las pruebas en la nieve en 1966 muestran deficiencias importantes. Tras mucho esfuerzo, en otoño del 67, se completó la versión preserie del modelo SL 350 de 2 tiempos. En el primer lote se fabricaron 300 SL, 350 y 270 se enviaron al mercado norteamericano. El público japonés conoció el SL,
350 en enero del 68, durante conferencias de prensa en Tokio y Hamamatsu. Sin embargo, aún quedaban cuestiones técnicas por resolver. Yamaha, al ver el potencial del sector, se atreve. ¡Huevos así de grandes! Y en el otoño del 68, lanza a la venta la SL 350 completamente lista, que se convierte en el primer modelo oficial de motonieve de la marca japonesa. Yamaha supera dificultades iniciales y triunfa con los modelos SL 338, SL 396 y SS 396, lanzados en 1969. La nueva generación de motonieves cumple las expectativas de los desarrolladores y la compañía finalmente recibe reconocimiento en el mercado norteamericano. La compañía enfrenta a sus competidores con desarrollos innovadores y confiabilidad. Su sistema automático de inyección de aceite Autolab abre una nueva era de comodidad, antes inaccesible para la industria de fabricación de motonieves. Además, Yamaha ofrece una garantía de 6 meses para sus productos, algo inaudito en esa época. Sus repetidas victorias en el Campeonato Mundial de Motonieves en Eagle River le otorgan reputación de fabricante confiable. Durante los siguientes años 80, la compañía Yamaha presenta muchas innovaciones y logra grandes avances. El modelo Phaser obtiene el título de la motonieve más vendida en toda la historia de la industria, y los clientes quedan encantados con la sencilla transmisión de reversa. El famoso VMAX 4 demuestra algo nunca antes visto: un motor de 4 cilindros que establece nuevos estándares de rendimiento en las extensiones nevadas. La suspensión trasera ProAction ofrece mejor amortiguación en baches. Yamaha fabrica un motor de 500 cc en serie con la mayor potencia. La década termina con el lanzamiento del primer motonieve con un motor de 3 cilindros, 3 carburadores y 3 tubos de escape unidos en uno solo, el SRX 700, cuya innovación técnica son las válvulas de escape accionadas por servomecanismo. Sin profundizar más en la gama de modelos de Yamaha, se puede decir que la empresa ha desarrollado y sigue desarrollando constantemente su tecnología de motonieves, apostando por la potencia, la fiabilidad, la comodidad y el respeto al medio ambiente de sus productos. Al hablar de la producción moderna de motonieves, debo mencionar a Alpina Snowmobiles, fundada en 1996 en Vicenza, al norte de Italia, cerca de los Alpes, una de las regiones más avanzadas en ingeniería y tecnologías de montaña. Las motonieves alpinas son grandes y potentes vehículos utilitarios con motores de 1200 a 1600 C y 2 orugas anchas. Su objetivo principal es participar en operaciones de búsqueda, rescate y trabajos en zonas montañosas. La fama de las motonieves alpina se debe a su experiencia en condiciones extremas. Institutos de investigación antártica de 4 países usan motonieves alpina. También, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia compró varias para rescate y búsqueda. En este punto del video, algunos preguntarán, ¿y la fabricación nacional de motonieves? No se preocupen, queridos míos, dejé ese tema para el final. ¿Recuerdan que en la primera parte hablamos de las mejoras de motocicletas con esquís y módulos? Intentos similares siguieron en los años posteriores, hasta hoy. Veamos algunos. En 1936, por encargo de la Wehrmacht, se fabricó una única unidad del BMW Special TR 500 Schnickrad, basada en el BMW R12. La Wehrmacht requería vehículos todoterreno ligeros para operaciones en Europa, por lo que encargaba proyectos a varias oficinas de diseño sin escatimar gastos. Todas las motocicletas con oruga, sin excepción, tenían una construcción compleja y, por lo tanto, poco práctica. Resultaban pesadas y difíciles de maniobrar. Así era también el Schnickrad. El prototipo de este vehículo todoterreno con orugas era una quitanieves creada por el mismo ingeniero, usando un motor BMW R12 y una oruga de tanque. Esta tenía 2 rodillos de apoyo abajo y varios de tensión arriba. La rueda trasera motriz impulsaba la motocicleta y todos sus mecanismos estaban dentro de la oruga, como muestra el esquema. El diseñador también planeó instalar un esquí en la rueda del sidecar de la motocicleta. Y aquí está la motocicleta sueca con orugas para desplazarse sobre la nieve llamada Larven, que se fabricó desde los años 60 hasta los 80 en Östersund.
El conductor tenía que usar esquís para poder desplazarse y controlar el vehículo correctamente. La estructura fue lo bastante compacta y ligera para caber en un automóvil. El siguiente aparato proviene de Italia. El Alpenscooter, una moto de nieve de Posa di Requaro, se creó en 1975. Esto ocurrió gracias a Renata Chepara, quien viajó a la Antártida para explicar al gobierno italiano por qué Italia debía unirse al Tratado Antártico, firmado en Washington el 1 de diciembre de 1959. Este aparato fue creado para esa expedición y luego suministrado a los Alpini, el cuerpo de infantería de montaña más antiguo, y a servicios de rescate de montaña. El equipo de remolque consta de esquí delantero, trineo, camillas sobre esquís y orugas para tierra y hielo. Los primeros modelos tenían motor de 200 cc, los recientes de 250 y 300 cc. En los años 70, los especialistas de Husqvarna tampoco dejaron pasar la oportunidad de adaptar la motocicleta para la nieve. Los mandos militares suecos pensaron que, ya que el 78% del país es bosque y el 15% está al norte del círculo polar ártico, una motocicleta todoterreno sería ideal para proteger sus fronteras con Noruega y Finlandia. En 1973, las Fuerzas Armadas de Suecia lanzaron una licitación para desarrollar una motocicleta militar multipropósito, con la participación de Husqvarna y Hägglund, empresas que ya habían suministrado vehículos motorizados al ejército sueco. Y la competencia la ganó Husqvarna con su diseño que incluía 2 esquís laterales desmontables con suspensión. Se firmó un contrato para suministrar 1000 motocicletas Husqvarna MC 258. La tecnología era única. Los esquís podían acoplarse a la moto o a las piernas del conductor, y el freno trasero también se controlaba desde el manubrio. Por cierto, el motor de 250 centímetros cúbicos estaba acoplado a una transmisión automática. Según esta foto, en la Unión Soviética tardía, intentaron adaptar una moto pesada con sidecar para la nieve. Las modernas, llamadas snowbikes, han avanzado mucho más que los dispositivos mostrados anteriormente. Estas construcciones surgieron recientemente, a inicios de la década de 2010. En 2016, la primera motocicleta canadiense, Yeti Snow México, inició su producción en serie. Las snowbikes modernas suelen basarse en motos enduro o de motocross, aunque también es posible instalar un módulo de oruga y un esquí en una deportiva. Esta máquina es ligera, con buena suspensión y gran fiabilidad. Su capacidad de paso iguala a las motonieves clásicas modernas. Regresemos a la Unión Soviética de la posguerra. Hasta principios de los años 60, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no desarrollaban motonieves. Por encargo del Ministerio de Comunicaciones de la Unión Soviética, el Instituto NAMI desarrolló en 1964 el Motonart NAMI 095 BA Amurets, casi una copia de la primera motonieve de producción masiva Bombardier. El Amurets tenía un motor de 6.5 caballos de fuerza con variador. No se fabricó en serie. Los primeros motonieves de serie fueron fabricados por la planta Promsvyaz de Khabarovsk, Amur en 1968 y Laika 2 en 1972. Tenían un motor de enfriamiento por aire D300, 293 centímetros cúbicos, 6,5 caballos de fuerza. Ese motor se usaba en generadores de gasolina. Esta tecnología tenía un atraso de 10 años respecto a las motonieves del mundo. El siguiente intento de la construcción nacional de motonieves fue el Buran. El prototipo fue la motonieve canadiense Ski-Doo Valmont, pero no faltaron las peculiaridades soviéticas. El prototipo tenía un motor IZH Jupiter 3 bicilíndrico y caja de 4 velocidades. La producción en serie inició en 1973. La moto de nieve tenía un motor normal de 34 caballos de fuerza y un variador, copiado del Ski-Doo Valmont. La fiabilidad de este modelo se demostró cuando sus motos de nieve completaron una expedición de 68 días por una de las rutas más difíciles, de Salihard al pueblo de Welen en el extremo noreste de Rusia. Se recorrieron 7.794 kilómetros con un promedio de casi 200 kilómetros diarios. Este logro fue registrado en el libro de récords de Rusia. A pesar de su obsolescencia moral y técnica,
la producción de los Buran sigue. Se han fabricado más de 250.000 unidades. El Buran ha estado en el Polo Norte. En la primavera de 1974, la moto de nieve fue entregada a la Estación Científica Polo Norte, 22 a la deriva en los hielos del Ártico. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no solo copiaban modelos extranjeros, también tenían desarrollos propios. Uno de los últimos fue la moto de nieve Poisk de 1980, desarrollada desde cero con nuevas tecnologías y basada en los mejores modelos mundiales. El motor era de serie, del fuera de borda Privet 22, con 350 cc y 22 caballos de fuerza. Para el Poisk se diseñó un nuevo variador y se usó una transmisión de una velocidad, sin reversa. El chasis remachado de duraluminio era avanzado. La suspensión telescópica de esquís tenía amortiguadores hidráulicos y la oruga reposaba sobre patines, algo único para la época. Los frenos hidráulicos y los amortiguadores eran de desarrollo y fabricación propia. En diciembre de 1980 se ensamblaron 5 máquinas. El director indicó que los ingenieros debían enfocarse en resolver las tareas principales de producción, no en nuevos desarrollos. Más tarde, las máquinas ensambladas fueron desmanteladas, las piezas se reutilizaron y todos los planos fueron destruidos. En el año 82 se diseñó la motonieve de una sola oruga IKAR y a finales de ese mismo año, una motonieve de 2 orugas con 2 esquís dirigibles y cabina cerrada. En 1984 se creó una motonieve para extinguir incendios. En la época moderna, la fábrica que en los años 70 producía los Buran y se llamaba Fábrica Mecánica de Rybinsk, fue reestructurada y ahora se llama Mecánica Rusa. En los 90 y principios de los 2000, la situación era lamentable. Aunque el mercado de motos de nieve en Rusia no estaba saturado, la producción bajó al nivel de los años 70. En 1999, solo se produjeron 5.000 ejemplares. Ahora Ruska Mecánica es una fábrica moderna de motos de nieve. Ruska Mecánica pasó de producir Buran a fabricar en serie vehículos todoterreno y una nueva familia de motos de nieve turísticas, Vector 551 y Frontier 1000. Sus productos apoyan a rescatistas, criadores de renos, guardias fronterizos e investigadores del Ártico. Se usan para ocio, en unidades del Ministerio de Situaciones de Emergencia, militares en la protección fronteriza y son solicitados en la industria petrolera y de gas. Ruska Mecánica también ha dominado la producción de cuatrimotos y vehículo todoterreno con tracción 6x6. La maquinaria de Ruska Mecánica no solo está hecha para el trabajo y el ocio, también participa con éxito en diversas competencias. La expedición Rybinsk-Salekhard-Welen, de 12.000 kilómetros, ha sido oficialmente reconocida como la expedición en motonieves más larga de Rusia. Actualmente, la empresa tiene 140 centros de distribución en Rusia y presencia en 15 países. Actualmente, las motonieves son indispensables para moverse sobre la nieve. Al mismo tiempo, su ámbito de aplicación es sumamente amplio, desde el esparcimiento activo hasta expediciones y el servicio en los ejércitos de los países del norte. Según el ámbito de uso, la maquinaria se divide en modelos utilitarios, turísticos y deportivos. Hoy en día, se hace hincapié en el uso de materiales modernos y en aligerar las estructuras, así como en la ecología, y cómo podríamos prescindir de las tendencias ecológicas. Por ejemplo, la empresa Taiga Motors de Montreal, Canadá, fundada en 2015, presentó la primera moto de nieve eléctrica de producción en serie, la Taiga TS2 puede acelerar de 0 a 100 en 3 segundos, con un par motor de hasta 250 Nm. Con un peso de 210 kilogramos, la Taiga TS2 es de las más ligeras del sector. Su autonomía se limita a 100 kilómetros, según el fabricante, incluso a temperaturas de menos 30 grados. ¡Ay, estos aparatos eléctricos! También en ciertos círculos son populares las motoperros, que por cierto se han fabricado por más de medio siglo, y entre las novedades están las electro-snowboards. Creo que es obvio que con la amplia difusión de las motos de nieve, ya en los años 60, nacieron muchos tipos de competencias en estos aparatos. Hay de todo: carreras de resistencia, snowcross, drag race, freestyle, entre otras. Mencionaré la competencia más conocida, International 500. Es un gran evento de carreras que se celebra anualmente en Sault Ste. Marie, Michigan. Esta carrera de 500 millas en pista se lleva a cabo desde febrero de 1969.
Las carreras de motos de nieve son frecuentes casi todo el año y en verano y otoño se realizan en pasto. El evento más grande es Hay Days en el estado de Minnesota. El Perro de Hierro en Alaska es la carrera de motos de nieve más larga del mundo. Su longitud es de 3.269 kilómetros y va desde el Gran Lago hasta Nome y Fairbanks. El nombre se refiere a los trineos tirados por perros que han sido populares en Alaska desde hace mucho tiempo. Desde 1997 cientos de dueños de motonieves Buran participan cada año en la carrera Buran Day en el distrito autónomo de Nenets, Rusia. En este punto, amigos, mi relato llega a su fin. Aunque este reportaje es largo, créanme que solo abordamos superficialmente el tema de las motonieves. No pretendo tener veracidad total. Trabajando solo en todas las etapas de producción de este video, pude haber pasado algo por alto o cometido un error. Sin embargo, hice todo lo posible por contarles sobre las motos de nieve de la manera más sencilla e interesante, poniendo todo mi corazón en este trabajo. Muchas gracias por ver este material. Su destino ahora depende solo de ustedes, de su actividad en forma de comentarios, compartidos, vistas y así sucesivamente. Estuviste en Crasmoto, gracias por tu atención. Hasta la próxima.